Todo comenzó un domingo de enero de 1993, en San Martín de los Vientos, un pueblo tan pequeño que no aparece en la mayoría de los mapas. Rodeado por cafetales abandonados, pinos altos y caminos de tierra que se enredan como serpientes entre cerros, San Martín era de esos lugares donde los niños aún jugaban descalzos, los hombres tomaban aguardiente a escondidas y las campanas de la iglesia marcaban no solo la misa, sino también los nacimientos, las muertes y las ausencias. En aquel entonces vivían en la entrada del pueblo don Ernesto Cepeda y su esposa doña Clara, un matrimonio discreto y trabajador, él, exagente de tránsito en Comitán, ella, partera de toda la vida. Tenían un único hijo, Mateo, un niño pelirrojo de 5 años, con energía de torbellino y risa que contagiaba hasta al más huraño. La mañana del 10 de enero, Mateo les rogó salir a jugar al patio. La noche anterior había nevado en la sierra, una rareza incluso en esos cerros altos, y el niño quería hacer ángeles en la escarcha, jugar con los perros del vecino y empujar su carrito oxidado por la pendiente frente a casa. Don Ernesto lo dejó ir, con la promesa de vigilarlo desde la ventana. Pero como suele pasar con las promesas simples, la rutina se impuso. Clara lavaba ropa en el lavadero. Ernesto revisaba viejos expedientes policiales que aún guardaba por costumbre. Cuando por fin salió al patio, el niño ya no estaba. No había huellas, solo el silencio, y ese frío extraño que dicen no era solo del clima. Los vecinos salieron de inmediato. En San Martín, cuando alguien desaparece, no se espera a que amanezca. Con machetes y lámparas, recorrieron el monte, los cafetales, las cuevas cercanas y hasta los caminos que llevan al arroyo donde los muchachos suelen pescar mojarras. Nada. Un perro pastor que acompañaba a los Cepeda ladraba sin parar junto a la cerca que dividía su terreno del de su vecino. Un hombre llamado don Hilario Espinosa, viudo, de pocos amigos y menos palabras. Don Hilario había perdido a su esposa y a su hijo una década antes, en un asalto en una carretera rumbo a Ocosingo. Desde entonces, vivía solo en su casa de madera vieja, cuidando su jardín y martillando cosas en el patio trasero. Algunos decían que construía trampas para protegerse, otros que su soledad lo había llevado a la locura. Pero nadie se metía con él, ni la policía municipal. La búsqueda de Mateo duró semanas. Se trajeron perros rastreadores de Tuxtla, se usaron helicópteros del ejército, vinieron periodistas del DF que solo aguantaron un día de lluvia y se fueron con fotos borrosas de un muñeco abandonado. Las autoridades concluyeron que, probablemente, fue raptado por forasteros. El caso fue archivado, pero don Ernesto nunca lo cerró. Durante 8 años siguió recogiendo testimonios, dibujando mapas, visitando santeros y detectives privados. Se aferraba a cada pista como a una cuerda en un pozo sin fondo. Su mesa de comedor era un altar de carpetas, fotos y documentos amarillentos. Y cada tanto miraba por la ventana, hacia el patio del fondo, donde a lo lejos se alcanzaba a ver la vieja perrera de don Hilario. Un domingo de diciembre de 2001, tras una tormenta que arrancó ramas y techos, Hilario tocó a la puerta de los Cepeda. Don Ernesto, se cayó su cerca, cayó justo en mi terreno. El viejo policía se disculpó, prometió repararla. Hilario se encogió de hombros. Ya la arreglé, tenía herramientas afuera. ¿Estaba construyendo algo?, preguntó Ernesto. Hilario no respondió, solo dijo: vieja costumbre, mantener las manos ocupadas. Esa noche, Clara propuso invitarlo a cenar. Hace años que no compartimos la mesa con nadie. Y él está solo, Ernesto. Como nosotros, él dudó. Pero aceptó. Esa tarde, Ernesto cruzó al terreno de Hilario, decidido a agradecerle por la reparación y, quizá, ofrecerle ayuda con lo que fuera que construía. Lo encontró inclinado dentro de la vieja perrera de madera, ajustando unas tablas.
Al oír pasos, Hilario se levantó sobresaltado. «¡Ah, don Ernesto!». «Perdón, no lo escuché». «No pasa nada. Venía a traerle una invitación. Clara quiere que cene con nosotros esta noche. Y si necesita ayuda con eso, con gusto». Hilario bajó la mirada. «Estoy construyendo otra casa para perro. Pensaba adoptar uno, un pastor alemán, quizá. Con este frío, está bravo el clima para eso, pero me alegra que quiera compañía». Hilario aceptó la invitación con una media sonrisa. Luego, volvió a sus martillazos. Esa noche, Ernesto volvió del mercado con pan dulce, queso fresco y carne para el guiso. Al regresar, vio a Hilario entrando a su casa, con una jaula metálica. Dentro, lo que parecía ser un pastor alemán se movía inquieto. Pero algo le pareció raro. Hilario había dicho que tenía otros planes, que no podría ir al criadero. Y sin embargo, ahí estaba. Ernesto no dijo nada, pero lo anotó en su libreta mental de detalles. La cena fue tranquila. Clara preparó mole y arroz rojo. Encendieron velas. Hablaron del clima, del nuevo sacerdote y de los años duros. Luego, Ernesto hizo una pregunta casual. «¿Y cómo se llama el nuevo perro?». Hilario tensó la mandíbula. «Aún no lo decido. Es algo nervioso. Apenas llegó». «Ah, pensé que lo había pedido hace días». «Sí. Digo, sí. Lo encargué hace tiempo». Un silencio incómodo se instaló. Clara intentó suavizarlo. «Hilario, nosotros sabemos lo que es perder a alguien. Si necesita hablar, estamos aquí». El hombre bajó la cabeza y tras unos minutos se excusó. «Olvidé meter al perro. Y con este frío, dejó su abrigo colgado y salió. No volvió». Pasaron casi 40 minutos. Ernesto se puso su chamarra y cruzó la calle con el abrigo de Hilario bajo el brazo. El aire era cortante, la nieve crujía bajo sus botas. Tocó la puerta. Nadie respondió. Escuchó ladridos. Rodeó la casa. El perro seguía en la jaula, encadenado. A pesar de todo lo dicho, el animal seguía ahí, solo, en el hielo. Pero no fue eso lo que llamó su atención. Fue la estructura bajo la perrera, un panel de madera, un pestillo, una manija metálica. Algo escondía a Hilario. Y lo peor, parecía una entrada subterránea. Los detalles que siguen no los conté nunca a la prensa, solo a la fiscalía, porque lo que pasó esa noche cambió mi forma de ver el mundo y de entender la locura. Ernesto desató al perro, lo aseguró a una estaca lejana y abrió la trampilla. Una escalera de metal descendía a la oscuridad. Oía algo. Voces, pasos. De repente, desde abajo, emergió Hilario, cubierto de polvo, sorprendido, asustado. «¿Qué está haciendo aquí, don Ernesto?». Le traje su abrigo. «Y su perro sigue afuera». «No se está adaptando, mejor dejarlo allá». Ernesto miró la trampilla. «¿Qué hay allá abajo?». Silencio. Hilario tensó los puños. «Nada que le importe». «¿Me está ocultando algo, Hilario? ¿Tiene algo que ver con Mateo?». Y entonces, el hombre se lanzó sobre él, lo golpeó, intentó empujarlo a la trampilla, sacó un revólver. «Métase, o lo meto muerto». Ernesto resistió. Forcejearon. El arma cayó al hueco. Sonaron pasos, voces, gritos y luego, sirenas. La policía llegó justo cuando Hilario intentaba escapar. Cuando abrieron el búnker, encontraron al niño. Tenía 13 años, flaco, pálido, con los ojos abiertos como platos. En sus manos, la pistola. Y una sola palabra. «Papá». Cuando el muchacho emergió del búnker, todo se congeló. Los policías con las armas en alto, don Ernesto con la cara hinchada de golpes y doña Clara, paralizada junto a la patrulla, con las manos temblando. El niño tenía el rostro pálido como el cal en las paredes de la iglesia. Su cabello rojizo, largo y enmarañado, le caía sobre los hombros como un velo de fuego apagado. Estaba flaco, huesudo, vestido con ropa vieja que le quedaba grande. En sus manos, una pistola oxidada.
Sus ojos no miraban a nadie, hasta que encontró el rostro de don Hilario, esposado, empapado de nieve y sudor. Y entonces gritó, con voz quebrada: «¡Papá! No dejes que me lleven. Son soldados. Ellos son el enemigo». Los oficiales retrocedieron un paso, sorprendidos. «Muchacho», dijo uno de ellos con voz firme pero calma, «baja el arma. No vamos a hacerte daño». Pero el niño estaba en otro mundo, uno construido con fragmentos de paranoia y fantasía. «No, papá me enseñó. Dijo que la guerra no había terminado. Ustedes los mataron». Las luces de las patrullas parpadeaban como faroles rotos. La nieve seguía cayendo. El silencio era insoportable. Don Ernesto dio un paso adelante. «Mateo», dijo apenas audible, su voz temblando. El niño lo miró con desconcierto. «¿Quién es usted?» «Soy tu padre, hijo, Ernesto Cepeda. Tu mamá y yo te estamos buscando desde hace 8 años. Un susurro, un eco imposible». «Están mintiendo. Él es mi padre». Don Hilario bajó la mirada. No dijo nada. Doña Clara, se acercó con cautela. Sacó del bolsillo su viejo teléfono celular, un modelo de los primeros con cámara, y le mostró la pantalla al muchacho. Era la foto de un niño de 5 años, pelirrojo, sonriente, sosteniendo un globo azul. «Ese eres tú, Mateo. Este globo lo ganaste en la feria de Santo Domingo. Tenías fiebre ese día, pero no querías quedarte en casa. Dijiste que no te perderías los caballos bailarines ni aunque te llevaran al Panteón». Los ojos del niño se llenaron de lágrimas. Bajó lentamente la pistola. Uno de los agentes se acercó y con cuidado se la quitó. Y en ese momento, como si el hechizo se rompiera, empezó a llorar. No un llanto fuerte, sino uno sordo, contenido, como el de alguien que no sabe si llorar es permitido. Los paramédicos lo envolvieron en una manta térmica y lo llevaron a la ambulancia. Sus labios murmuraban palabras inconexas: «Búnker, guerra, mamá murió, él me salvó». Don Hilario fue llevado bajo custodia. Su mirada nunca se cruzó de nuevo con la del muchacho. Esa noche, el nombre de Mateo Cepeda se convirtió en leyenda. Pero lo que más nos marcó no fue el reencuentro. Fue la pregunta que se repitió en todas las cocinas del pueblo. ¿Qué le hizo realmente ese hombre durante 8 años? ¿Y qué clase de infierno vivió Mateo bajo tierra? En el hospital de Comitán, el muchacho fue examinado por el doctor Ramiro de la Vega, pediatra con experiencia en casos de maltrato infantil. Lo recuerdo perfectamente. Era un hombre sereno, con voz lenta, de esos que te explican lo peor como si te ofrecieran un café caliente. Su diagnóstico fue inquietante. Desnutrición moderada, falta severa de vitamina D, desarrollo muscular deficiente, ausencia de heridas físicas recientes, señales de aislamiento crónico. Pero lo más preocupante era lo psicológico. Mateo creía firmemente que el mundo estaba en guerra, que vivía en una zona de combate, que sus verdaderos padres habían muerto, que el enemigo usaba uniformes azules y llegaba en camionetas con sirenas. En su mente, don Hilario era un héroe, un exsoldado que lo había rescatado de las ruinas. Su mentor, su protector, su Dios. Durante los siguientes días, el hospital recibió una oleada de periodistas, pero los Cepeda lo rechazaron todo. Se encerraron en una habitación con su hijo. Le mostraban álbumes, grabaciones en casete, cuentos que él amaba de niño. El jaguar sin manchas, los cuentos de la Llorona, la historia de la Virgen que llora. Mateo los escuchaba en silencio. A veces sonreía, a veces fruncía el ceño. Nadie sabía si los reconocía o simplemente los aceptaba como parte de esta nueva mentira. El comisario Armando Camacho, a quien conocí personalmente, fue quien dirigió el interrogatorio inicial a don Hilario. Me contó, una noche, tomando café en mi casa, que el anciano habló muy poco. No pidió abogado.
No negó nada. Solo dijo: después de que mataron a mi familia, entendí que este mundo estaba podrido. Mateo era mi segunda oportunidad. Yo lo salvé. Nadie más. En su casa encontraron un búnker de 5 metros de profundidad, con paredes de concreto reforzado. Estaba perfectamente equipado. Comida enlatada, filtros de agua, libros escolares, una radio de onda corta y varios cuadernos escritos a mano. Los psicólogos los llamaron manuales de adoctrinamiento. Don Hilario había creado su propia versión del mundo, con mapas falsos, fechas distorsionadas, historias inventadas. Enseñó a Mateo a disparar, a esconderse, a hablar en códigos. Le hizo creer que el exterior era una zona tóxica, que solo él podía sobrevivir ahí. Cada vez que el niño preguntaba por la escuela, la respuesta era: la escuela fue bombardeada, todos murieron. Cuando preguntaba por otros niños, los reclutaron. Algunos murieron, otros se volvieron traidores. Lo más perturbador vino al 4.º día, cuando Mateo, aún en bata de hospital, pidió hablar con un sacerdote. El padre Ángel Lázaro, de la parroquia de San José, fue quien acudió. Estuvo con él 1 hora. Al salir, me dijo solo una frase: el muchacho cree que es el único niño vivo del mundo. Y entonces entendimos que lo que había vivido no era solo un encierro. Era una reprogramación total, una distorsión tan profunda de la realidad, que incluso el amor de sus padres podía parecerle una trampa. Las autoridades trasladaron a don Hilario al penal estatal en Tuxtla. Fue acusado de secuestro, privación ilegal de la libertad, posesión ilegal de armas y agresión agravada. Durante el traslado, un reportero logró gritarle: ¿por qué lo hizo? ¿Qué quería? Hilario respondió con una sonrisa helada: salvar al mundo, un niño a la vez. Nunca volvió a hablar. En los días siguientes, Mateo fue llevado de regreso a San Martín, por recomendación de su terapeuta, la doctora Isabel Merino. El objetivo era exponerlo gradualmente a sus verdaderos orígenes. El pueblo entero se volcó en apoyo. Pintaron la casa de los Cepeda, trajeron flores, juguetes, veladoras. Los niños de la escuela dejaron cartas escritas a mano. Hola, soy David, tengo 13, me gustan los chilaquiles, ¿quieres jugar fútbol? Mi mamá dice que tú eres fuerte, yo también perdí a mi papá. Te entiendo. Pero Mateo no salía. Pasaba horas mirando por la ventana, o revisando los cuadernos de Hilario que aún guardaba, buscando coherencia en el caos. Una tarde, durante la misa del miércoles, don Ernesto me pidió que le llevara un radio viejo. Quiero que escuche la estación local, que escuche que no hay guerra, que la vida sigue. Le llevé mi radiocasete Sony, de los 80, grabé para él la voz del locutor del pueblo. Bienvenidos a Radio Cerro Azul, donde no hay enemigos, solo canciones. Hoy tenemos boleros, noticias y recetas para curar el alma. Lo escuchó entero y lloró. Mateo Cepeda llevaba ya 2 semanas en casa de sus padres biológicos, pero no se sentía como su casa. Dormía poco, se despertaba con pesadillas, caminaba descalzo por las noches, como si patrullara un perímetro invisible. Una vez, don Ernesto lo encontró hurgando debajo de la cama, cuchillo en mano. ¿Qué haces, hijo? Buscando micrófonos. ¿Micrófonos? Papá decía que los enemigos siempre escuchan. La doctora Isabel Merino intensificó las sesiones. Propuso terapia en espacios abiertos, caminar por el campo, reencontrarse con el entorno. El niño accedía, pero con cautela. A veces se escondía detrás de árboles como en emboscada, pero poco a poco, algo empezó a cambiar. Un día, en la plaza, vio a un grupo de niños jugando a la pelota. Se quedó mirándolos. Uno de ellos, un morenito delgado llamado Samuel, lo miró y gritó: pelirrojo, ¿quieres jugar o qué? Mateo dudó. Luego se acercó,
Tocó la pelota con el pie y pateó. Ese fue el primer día que lo vimos sonreír. A veces la infancia no se borra, solo se entierra, y cuando encuentra una grieta de luz, intenta volver a la superficie. Mientras tanto, el caso contra don Hilario seguía su curso. El juez de Tuxtla dictaminó que se requería una evaluación psiquiátrica forense. Fue trasladado al hospital civil con medidas de seguridad extremas. Allí, la doctora Rosario Leal, especialista en comportamiento criminal, tomó su caso. Entrevistó a Hilario durante 5 sesiones. Sus conclusiones fueron escalofriantes. No presentaba signos de psicosis aguda. Comprendía la diferencia entre el bien y el mal. Planeó el secuestro de Mateo con premeditación. Construyó la narrativa bélica como mecanismo de control emocional. La doctora escribió: «No estamos ante un loco. Estamos ante un hombre dañado, obsesionado con la pérdida y el control. Su mayor arma no fue la violencia, sino la mentira». Yo, como periodista, conseguí acceso a algunos de los cuadernos de Hilario. Casi 100 hojas escritas a mano, letra ordenada, dibujos a colores. Fragmentos. Mateo aprendió a desmontar un arma a los 9 años. Le dije que un día sería mi comandante. Hoy entrenamos tácticas de supervivencia en caso de asalto aéreo. En la radio se oyen códigos enemigos. Le enseñé a no confiar en las voces dulces. Dios me dio una nueva oportunidad. No voy a fallarle. La guerra continúa. Solo los puros sobreviven. Volviendo a San Martín, Mateo comenzó a interesarse por el pasado. Un día preguntó: «¿Dónde me llevaron? ¿Cómo me encontraron? ¿Por qué nadie vino por mí antes?». Doña Clara, con voz baja, le contó la historia completa. Cómo desapareció, cómo lo buscaron, cómo don Ernesto investigó todos los años, cómo finalmente supieron la verdad. El niño escuchaba sin pestañear. Luego preguntó: «¿Y por qué él me decía que ustedes estaban muertos?». Silencio. «Porque no soportaba su propio dolor, hijo, y quiso que tú llenaras ese vacío, pero te robó la vida». Mateo bajó la cabeza. «Lo extraño, aunque me mintió, me enseñó a sobrevivir, me decía que era fuerte, que era especial». Doña Clara acarició su cabello. «Tú siempre fuiste especial, no por lo que él te decía, sino porque eres nuestro hijo. Aquel invierno fue largo y cruel, pero hubo un día, recuerdo claramente, en que el sol salió más temprano de lo habitual. Y fue Mateo quien lo notó primero. Pasaron 3 meses. Mateo comenzó a asistir a clases con una tutora particular, la maestra Lupita Arévalo, mujer dulce, con voz pausada y paciencia infinita. Le enseñaba con cuadernos grandes, dibujos y cuentos sencillos. El niño leía rápido, con ansiedad por entender. Empezó a escribir en un diario. Al principio, frases sueltas. «Hoy vi una mariposa. Samuel me enseñó una canción. No sé si los recuerdos son reales». Luego escribió: «Soñé con papá. Con los dos, uno me escondía, el otro me abrazaba. No sé cuál era de verdad». En mayo, el juicio contra don Hilario inició en Tuxtla. Fue un proceso cerrado, pero sé, por fuentes dentro del tribunal, que la defensa intentó declararlo mentalmente incompetente. La fiscalía, sin embargo, presentó los testimonios de los médicos, los escritos, las armas escondidas en el búnker y, lo más contundente, la declaración de Mateo, grabada en video, en presencia de psicólogos. El niño habló con voz firme. Don Hilario me dijo que el mundo se había acabado, que yo era el último niño. Me enseñó a pelear, a esconderme, a odiar, pero también me enseñó a leer, a escribir, a tener disciplina. Por eso, no sé si lo odio, pero sé que no me dijo la verdad. Me robó mi familia, me robó la luz». Hilario fue condenado a 30 años de prisión sin derecho a fianza. Cuando le leyeron la sentencia, no dijo una sola palabra. Solo cerró los ojos.
y sonrió. Dicen que cuando un padre pierde un hijo, el tiempo se detiene. Pero cuando un hijo vuelve, el tiempo ya no sirve. Solo queda empezar de nuevo. En junio de 2002, Mateo pidió ir con sus padres al lugar donde todo había comenzado, la vieja perrera. Don Ernesto había mandado demoler la estructura y cubrir el hueco. Solo quedaba un árbol torcido, como testigo mudo. Se pararon los tres ahí. Mateo en medio, con las manos en los bolsillos. ¿Aquí me encontraste?, preguntó. Sí, hijo, aquí. ¿Y por qué lo sabías? Don Ernesto no supo qué decir, solo lo abrazó. Y Mateo por primera vez se dejó abrazar sin tensarse. Ese fue el verdadero inicio de la sanación. Durante los siguientes años, Mateo fue reconstruyendo su identidad. Aprendió a tocar la guitarra. Se hizo amigo de los niños del barrio. Leía vorazmente libros de aventuras. Su favorito, Pedro Páramo. Decía que entendía la idea de vivir en un pueblo de muertos que no sabían que estaban muertos. A los 16, escribió un ensayo que ganó un concurso estatal. Se titulaba La guerra que nunca existió. En él contaba, sin detalles, su experiencia encerrado y cómo el miedo puede ser más fuerte que los barrotes. Su última frase decía: el amor también es resistencia. Mis padres me buscaron más allá del tiempo, del silencio y del miedo. Yo estoy vivo porque ellos no se rindieron. Don Ernesto murió en 2013, víctima de un infarto. Mateo tenía entonces 18 años. En su funeral, colocó en el ataúd una foto suya de niño y un dibujo que había hecho en el búnker, donde él y Hilario aparecían vestidos como soldados, con un sol al fondo. Para que nunca olvide de dónde vengo y a quién le debo la verdad. Hoy, Mateo Cepeda tiene 30 años. Vive en San Cristóbal de las Casas. Es psicólogo. Trabaja con niños víctimas de abuso y dice que todavía, algunas noches, sueña con túneles, pero que al despertar, lo primero que ve es una ventana con luz.